Saludos a todos, yo soy Neko, bienvenidos a Freak Show en un nuevo video. El día de hoy tocaremos un tema muy interesante que se da por sentado, lo principal dentro de un santo más allá de su armadura, más allá de todo, el cosmos, esta energía sobrenatural que dota a los guerreros del poder necesario para hacer posible lo imposible, una esencia con más de un secreto en su mecánica. Comencemos. Para iniciar, queda claro que todos los personajes que han usado esta energía se sometieron a un largo entrenamiento físico, pero es importante mencionar que no es lo que destaca la esencia del cosmos. Cassius es un buen ejemplo de físico increíblemente poderoso, pero ni su tamaño ni sus músculos corresponden con el nivel de su cosmos. Todo lo contrario, la energía es el principio de la vida. Según palabras de Mu, es una combinación de la mente, de la vida misma, sí. En parte de las habilidades físicas, pero solo es un factor de muchos. Más allá de eso, lo más importante son dos cosas, percepción y concentración. Cuando un guerrero ocupa el cosmos, lo que hace es concentrarse en el punto que desea golpear. Esto ocasiona que los átomos se separen, lo que en Saint Seiya se le conoce como principio de la destrucción. El caso de los guerreros que usan el aire congelado es exactamente el mismo, solo que se concentran en detener los átomos. Por esa misma razón, los personajes que se embarcan a la búsqueda del cosmos tienen dos caminos para entrenarse. El más ocupado, que es mediante la exigencia física. Se entrenan, pero esto mientras entienden y se familiarizan con la mente para crecer lentamente. El otro camino es a través de la conciencia, concentrándose en el entendimiento del cosmos. Esto ha sido solo expresado por la meditación, pero ha sido realizado por muy pocos personajes. Por otra parte, cuando un guerrero ya comprende el cosmos, o al menos que la persona lo experimenta en su cuerpo una vez, se suele referir a esto como el universo en su interior, y es una manera correcta de explicarlo. El cosmos no tiene un límite especificado más que el que cada guerrero se ponga a sí mismo. Esto porque el cosmos es una expresión del alma, se perturba con emociones negativas y esto hace que caiga el poder o bien se eleva mediante la voluntad, con la motivación apropiada, le hace amistad, amor, altruismo. La combinación del entrenamiento, experiencia y ese motor hacen de los guerreros cada vez más poderosos. Aquí es donde se podría empezar a hablar del séptimo sentido, el llamado máximo cosmos. Más allá de ser un sentido con el que se nace, es algo adquirido, la perfección del uso. Aun con esto, el séptimo sentido no representa un tope en el cosmos, siempre se puede elevar más, incluso llega a límites insospechados para la media que presentó este concepto, o sea, los santos dorados. Lo que es cierto es que dominar esta energía puede traer consigo milagros inesperados. Por ejemplo, Shiryu recuperó la vista después de llegar a este punto. A su lado está el octavo sentido, con la diferencia de que el tenerlo despierto no conlleva a un cosmos mayor, solo la liberación del espíritu, así que alguien que posee este sentido puede entrar al inframundo sin sus leyes, con su cuerpo y vida. A la fecha no se ha establecido otro uso para el octavo sentido más que ese. Un detalle muy interesante es cómo el cosmos se refleja al exterior. Para empezar, todo aquel que entienda esta energía es capaz de percibir otros cosmos. Puede ser usado incluso como método de comunicación, también para arrastrar enemigos. A través del cosmos, los personajes pueden darse cuenta también de cómo es una persona. Por ejemplo, Saga, cuando era él mismo, era comparado con un dios por la bondad que mostraba, pero también por lo que les transmitía el respectivo cosmos. Pero al momento de que el Lemur tomaba su control, el cosmos se comparaba con el de un demonio que hacía visible su hostilidad. Un punto llamativo de este tema es la coloración, o sea, la forma en que se refleja el cosmos visualmente. Depende mucho de la forma de ser de una persona, del ejército al que pertenece o del rango, o sea, del tipo de armadura que porte. Sin embargo, hay seres que sin constelación y sin ningún tipo de armadura manifiestan cosmos. Este suele ser de un color entre blanco y transparente, más que nada un brillo. Entre estos podemos incluir a uno de los personajes más representativos, Ikki. En un principio, en su entrenamiento en Reina Muerte, el personaje manejaba este tipo de coloración en su cosmos, pero cuando Esmeralda es asesinada e Ikki alcanza las habilidades necesarias para ser digno del Fénix, antes de que usara esa armadura por primera vez, su cosmos se torna anaranjado. Tomando otro santo de bronce, Seiya inicialmente muestra un cosmos azulado. Después alcanzó el cosmos dorado con la armadura de Sagitario y con la armadura divina muestra un aura en cierta forma dorada, pero con un tono más opaco que combina con la propia energía de la armadura. En pocas palabras, dependiendo de su constelación, este cosmos irá cambiando. No es que la armadura cambie el cosmos, está más relacionado con lo que decía, con el alma. Como ejemplos prueba de esta característica, véanse a los dioses guerreros, a los santos dorados resucitados, o bien el de Shijima, que es rojizo a pesar de ser el santo de oro de Virgo. Entre otras cosas, el cosmos manifiesta usos secundarios. A menudo son reflejados como cosas impulsadas por un fuerte deseo. Un ejemplo es Aioros. Ante la situación en la que murió, su cosmos estuvo actuando en la armadura de Sagitario. Incluso en una ocasión actuó por sí misma para devolver el ataque de Aioria.
Otro caso es el de las armaduras de bronce bañadas con la sangre de los santos de oro o posteriormente con la sangre de Atena. Habitualmente son cosas involuntarias. Solo los dioses han mostrado poder impregnar su cosmos de una forma voluntaria. En cuanto a las fuentes canónicas, esta es toda la información, aunque se han dado derivados bastante interesantes en otras obras que lo complementan, aunque con formas de ver las cosas un tanto distintas. Por ejemplo, en el episodio G se dice que un cosmos puede causar complicaciones corporales de no tener la experiencia manipulándolo, o un cuerpo óptimo para soportarlo. Esto se vio con Galarian Steiner, quien perdió su brazo. Es un complemento que Okada añadió y lo hizo sin alterar la situación. Lo mismo podríamos decir de Omega, por dos factores. Uno, por la cuestión de los elementos, situación altamente criticada pero realmente no afectaba a la trama ni a las batallas vistas, pues... ¡Vamos! Ya veíamos a Ikki con el fuego, a Shun con el viento, a Shiryu con el agua, etc. Solo se les dio el nombre específico de manipulación de elemento. Tanto así que si no hubieran dicho una sola palabra de los elementos en Omega, la trama podría seguir su camino tal cual es. La otra circunstancia y muy interesante es lo que titula al anime, el Omega. Aquí se dice que es un concepto que supera el séptimo sentido, siendo equiparable a un Big Bang. Este no tiene ninguna relación con todo lo anterior porque lo que lo desata no es un sentido, ni siquiera el cosmos en sí, sino una fuerte unión, sea de amistad, amor o una fuerte confianza. Obviamente tiene que ser un sentimiento mutuo, grupal y muy especial. En esencia, el Omega tiene dos puntos llamativos. El primero y quizá más importante es que no puede alcanzarse solo por lógicas razones, por más fuerte que sea el individuo. El segundo es que probablemente el Omega ni siquiera requiere un entrenamiento, pues hasta los Santos de Acero alcanzaron en un punto esta porción del cosmos. Aquí es a detallar que los Santos de Acero que muestra a Saint Seiya Omega no son tan experimentados como Sho, Daichi y Ushio. Llega el punto en que ellos solo aplican formación y se dedican a disparar el blaster. Dentro de los spin-offs, también, la que es la propuesta más extraña que puede darse es la vista en los Canvas. En cómo opera el cosmos es fiel y claro, solo se refiere a un concepto metido al final de la obra y posteriormente en los Canvas Gaiden. El primer elemento del que hablaremos es de Yato y Yuzuriha, dos guerreros de poder medio que fueron teletransportados a Ymir al final pero sin poseer ninguna pizca de cosmos, pues Atena les arrebató su poder para que pudieran vivir tranquilamente. El otro detalle está expresado en el santo de altar Hakurei, guerrero que al ser un santo de plata especial y sustituto del patriarca, podía privar de su cosmos a los que consideraba indignos o traidores. Esto es una trama dramática e interesante que metió el manga. Espectacular como muchas cosas, mas esto no quita que a la fecha sea la gran contrariedad del cosmos en todo lo que existe sobre Saint Seiya. Esto porque se ha dicho que la energía es algo propio de la vida. Hay casos extraordinarios de sujetos que tienen un cosmos entre comillas alto, sin tener un entrenamiento ni ser un santo. Según la lógica de los santos, por ejemplo Seiya, todos deberían tener su propio cosmos. Que alguien pierda esta energía es sinónimo de muerte. No puede existir una persona viva sin cosmos. De suprimirse el cosmos de un individuo, el resultado lógico y que se ha visto es un caso que todos tenemos muy bien claro y que ha marcado lamentablemente una época un tanto gris para la trama. Como agregado especial, el cosmos ha sido un poder universal en esta obra, pero hay un caso donde se presenta el opuesto natural del cosmos. Este es llamado Dunamis, y como lo acabo de decir, en lugar de ser el concepto de destrucción, este es la esencia de la creación. Los titanes y el primordial Pontos, que son los que se han visto con este tipo de energía, denominan al cosmos inferior a este dado que el poder de los dioses no hace daño a la Tierra. Funciona como un concepto de ubicación, se aísla el objetivo que se quiere suprimir para acabar con él sin dañar ninguna parte del entorno. También es un poder que puede hacer nacer la vida. Rea genera una serpiente y una criatura de fuego sin nada más que tierra. También, a diferencia del cosmos, este puede heredarse y transmitirse. Pontos trató de hacer esto con Ayoria para manipularlo. Después se vio que aceptó el Kranos de Koios al morir. Shura recibió algo similar de Krios y al final, con tal de salvar la vida de Ayoria, Cronos dio a Hades como ofrenda su propio Dunamis. Ahora sí, llegamos al final de este video. Era un tema inevitable, uno de los más fundamentales, pero también es bastante enriquecedor. Más allá de ver épicas batallas o poderes alucinantes, el saber que esta obra fue pensada para luchar más que con los puños con una expresión del espíritu es bastante inspirador. Esto porque aún con todo el poder para desgarrar la tierra, con lo que lo están haciendo es con fe. Cuéntame en los comentarios qué les parece toda esta información. Antes de irme, mando saludos especiales a Michelle Elian Medina, a Francisca Licetti, a Destroyer P08 y a Charlie Chino Beisaga. Solo queda decir, sayonara.